nombre es Esteban Bonorino. Estudié y viví toda mi vida en Capital Federal, donde la conocí a mi señora y nos casamos. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, hice la residencia de clínica médica en el Hospital Militar Central. Después de la residencia quedé haciendo terapia intensiva en 2 sanatorios y 2 hospitales. Y con la idea de en algún momento vivir un poco más tranquilo de lo que se vivía en Buenos Aires. Y tenía un matrimonio amigo, el médico, pediatra, que toda la vida había hablado de que quería radicarse en el interior. Una noche que estaba yo de guardia en una de las terapias intensivas privadas y no teníamos ningún paciente internado, pero tenía que estar de guardia por las dudas, leyendo un diario de unos días antes, ni siquiera era de ese día, leo que se estaba por abrir las residencias en Río Negro y que necesitaban médicos para un plan de salud que estaba por empezar en Río Negro. Y me pareció interesantísimo porque donde yo estaba bien, pero salía de mi casa a las 6 de la mañana, volvía a las 10 de la noche. Con mi señora, a pesar de que teníamos ya 2 hijos, nos dejábamos notas. No me pregunté cómo hicimos los hijos, pero nos dejábamos notas porque no nos veíamos. El detonante fue que invito a comer a mis 4 hermanos y a los 20 minutos a nuestro departamento. Y a los 20 minutos de empezar la comida me llaman de una de las terapias intensivas. Espérenme, ya vuelvo. Cuando volví se habían ido todos, por supuesto. Digo, realmente nos pusimos a charlar, ¿no? Son nuestros mejores años de vida y no nos vemos, no veo a los chicos. Entonces lo llamo a mi amigo y le digo, tengo algo interesante para charlar con ustedes. Nos vamos, nosotros 2, a la casa de ellos y le leo el diario que había encontrado. Ahí decidimos con él venir a recorrer el plan de salud que se abría en Río Negro. Lo recorrimos, no nos gustó, no congeniaba mucho con la manera de ser nuestro, un plan muy político, muy agresivo, muy frontal. Como ya habíamos hecho 1000 y pico de kilómetros y 2 días de recorrer hospitales, decidimos venir a Neuquén, donde nos presentaron un panorama totalmente distinto. Un plan de salud mucho más humano, tratando de incorporar a los que estaban, a todos los posibles de los que estaban, ayudarlos a recuperar, a capacitarse si se habían ido quedando, pero con ese elemento humano, no descartarlo como inservible. Así que nos gustó mucho. Mi amigo no pudo entrar en ese momento porque no hacía falta pediatra, pero le ofrecieron cerca de la provincia de Neuquén, cerca de acá, donde finalmente entró. Y a mí me ofrecieron en el Hospital Castro Rendón, en clínica médica. Yo tenía residencia de clínica. El hospital no tenía terapia intensiva, estaba por abrir una. No tenía residencia, estaba por abrir uno. Y yo justamente era lo que estaba haciendo. Así que me lo ofrecían como anillo al dedo, con muy buen sueldo, como instructor de residentes y como jefe del servicio de emergencia. Contesté automáticamente que sí. Me dijeron, no, que tu señora opine, que venga, que conozca la provincia, y eso hicimos. A los 10 días o 15 días vinimos los 2, recorrimos el hospital de vuelta, le gustó, fuimos a contestar que sí, que estábamos de acuerdo, y cuando en Salud Pública pregunto por el doctor Pellín, que era el que me había hecho tan linda entrevista, me dicen, no, Pellín en este momento no está, pero él no es el subsecretario. Uy, no, digo, todo lo que me ofrecieron. No, dice, el que me estaba atendiendo era el subsecretario, un pediatra de Centenario, que estaba como subsecretario. No, el doctor Pellín ya me explicó
que estabas por venir y que ya habías aceptado. No, en realidad ahora estoy aceptando. Bueno, mañana empezás. No, yo tengo que dar preaviso donde estoy. Bueno, el puesto ya lo tenés. Cuando quieras venir y empezás a trabajar, ya está nombrado. Así. Así que a los 15 días me acortaron los plazos de los avisos en Buenos Aires y a los 15 días estábamos acá trabajando. ¿Y en qué fecha fue eso? Fue en abril, fin de abril o principio de mayo del 74, el año que empezó la residencia y el año que empezó la terapia intensiva. Bueno, a lo largo de los años fui médico de clínica médica, fui jefe del servicio de emergencia, fui secretario técnico, en el 76 fui director del hospital, pocos meses y en un momento muy difícil y con muchos problemas. Fue la peor época médica de mi vida. Después yo tenía la mentalidad del médico full time. Hacía en el hospital lo que creía que hacía falta hacer. Entonces en una época acá no se hacían laparoscopías y yo en mi residencia había hecho y me gustaba. Entonces conseguí un laparoscopio, empecé a hacer laparoscopías, a formar gente que enseguida le encontraron la vuelta, la beta económica también, y chau, no hizo falta que siguiera haciendo laparoscopías. En cuanto había gente que le hiciera, yo volvía a lo mío. En un momento hice tuberculosis, en un momento hice veneria, pero siempre aparecía alguien que le gustaba, se capacitaba y seguía y yo volvía a lo mío. Y así empecé a hacer adicciones. Y no había muchos modelos en el país, había muy poco. Y no demasiado afuera, así que me costó bastante formarme. Armé un equipo con un psicólogo y un asistente social y yo médico clínico, empezamos a trabajar en adicciones. En un congreso internacional conocí a un psiquiatra brasilero de Porto Alegre, con el que congeniamos muy bien, y me invitó a ver lo que estaban haciendo en Porto Alegre, que habían replicado un modelo canadiense. Me gustó, lo traje y empezamos a trabajar acá. Pedimos autorización para trabajar los tres juntos, los tres profesionales, y en ese momento el hospital nos negó la autorización porque eran muchas horas profesionales para algo que en Argentina todavía, esto fue en el año 77, para algo que todavía en Argentina no se trataba. El adicto era adicto porque quería ser adicto, si no, se le hacía mal la droga, ¿para qué lo tomaba? Era una cosa así, ¿no? Como éramos muy jóvenes y muy cabezaduras, decidimos hacerlo fuera de nuestro horario de trabajo. A las 6 de la tarde, cuando terminábamos de atender y nos teníamos que venir para casa, nos quedábamos 2 horas atendiendo adicciones. Como en ese momento en el hospital no había nadie, elegimos el consultorio de cardiología, que era el más grande y el más lindo, y atendíamos en el consultorio de cardiología. Y así empezamos a atender adicciones. Atendíamos por grupo familiar, no atendíamos al paciente, porque el paciente era el último que venía. Venía la mamá, venía la esposa, venía el esposo, o venía el papá preocupado por lo que le pasaba al otro, pero ahí el otro no venía. Entonces atendíamos al grupo familiar, varios, pero de una misma familia. Un día, ya eran como las 8 de la noche, afuera quedaban varios, y cuando salgo para hacerlos pasar, me doy cuenta que afuera, en la sala de espera, estaban hablando entre las familias de distintos pacientes. Estaban hablando entre ellos. Entonces digo, ¿por qué los hacemos pasar nosotros unifamiliar? Es un prurito nuestro, porque si ellos afuera hablan de esto, en parte por eso y en parte porque era tarde y estábamos apurados, los hago pasar a todos juntos. Entonces los otros dos me dicen, te volviste loco. Después les explico. Estaban hablando afuera, después les explico, pasen todos. Ahí se forma el primer grupo de pacientes, en este caso de familiares de pacientes. No teníamos ninguna experiencia, ninguno de los tres, en atender en grupo.
y empezamos a tener muy buenos resultados. Andaban bien los pacientes. Entonces, ¿qué es esto que estamos haciendo? Es una chantada. Ninguno lo hizo, ninguno lo leyó. No sabemos que se haga así. Entonces le pedimos a una psiquiatra que viniera a observarnos cómo trabajábamos y que nos dijera por qué teníamos tan buen resultado, si era una casualidad o no. Entonces vino lo que se denomina observador no participativo, o sea, no podía hablar, observaba, cuando terminaba nos explicaba, ¿no? Entonces dice, sí, evidentemente. Paciente con problema de alcohol va al médico y le dice, si volvés a chupar no te quiero ver más por acá. Y ustedes le dicen todo lo contrario. Si todo va bien, te espero la semana que viene a esta hora. Pero si todo no va bien, a la hora que sea, me llamás y nos juntamos a charlar. Sí, les va a ir bien. Pero, dice, van a tener que capacitarse en manejo de grupos, porque no es tan sencillo, y si te llegas a tener un paciente con otra patología psiquiátrica en el grupo, te desarma todo el grupo. Ahí es donde, a principios del 78, en ese congreso, yo me conecto con este psiquiatra y voy a capacitarme allá. Cuando vuelvo, muy contento, la mando al asistente social y después, primero al psicólogo y después al asistente social, que van a la misma clínica, una clínica de 80 camas para adictos, tenían mucha experiencia. Entonces van ellos dos también, uno y después el otro, y cuando vuelven, bueno, terminamos de armar el equipo acá. Y te traigo un poco para atrás. ¿A dónde me perdí? Vamos de vuelta al inicio, cuando vos llegás al hospital. Sí. ¿Con qué te encontrás ahí en el hospital? Me encuentro con un panorama que no esperaba. Yo suponía que al venir como médico clínico, el jefe de clínica médica debía estar totalmente de acuerdo, que por algún motivo raro no había estado en las entrevistas que yo había tenido. Yo me había reunido con esos dos funcionarios y con el entonces director del hospital, pero con nadie más. Ahí me entero de que el grupo de médicos que había eran médicos más grandes que yo, sin demasiada formación académica, con experiencia de vida, y que no estaban felices y contentos de que viniera gente con una residencia completa, con otro título. En la entrevista con el jefe de clínica médica, el primer día que me presento, me dijo, vos tenés que venir los martes de 4 a 6 a atender consultorio. Y tenés que venir, porque si no venís, los pacientes se quejan, el director a mí me sanciona. Entonces, en ese horario vos tenés que venir. Después no necesitas venir en toda la semana. No, yo vengo como médico full time. Voy a venir a las 8 de la mañana y me voy a ir a las 6 de la tarde. Y si no hay nada que hacer, me lo voy a inventar. Pero me miró como diciendo, si sos estúpido, es un problema tuyo. Vos tenés que venir el martes de 4 a 6. Lo demás, haz lo que se te dé la gana. No me lo esperaba. De los 8 o 9 médicos que había un cardiólogo nativo de Neuquén que tenía buena formación, no sé si tenía residencia, pero tenía buena formación, y había un médico que había venido para abrir terapia intensiva que tenía residencia. Los tres, el apellido empezaba con B, así que automáticamente hubo una afinidad. Las 3B tenían que hacer la punta allá dentro del servicio de clínica médica con los otros 6 o 7 médicos macanudos, pero quizás no tan actualizados. Por suerte se dio bien, hubo una buena relación humana, con, supongo, mucha paciencia y tacto de ambas partes, y pudimos trabajar y creo que la mayoría, casi todos, siguieron en el servicio trabajando. ¿Qué edad tenías? ¿Yo? Sí.
tenía 29 años. Y había hecho los 3 años de residencia, más un poco más. Sí, 29 años. Soy del 45 y vine en el 74. Sí. ¿Y cómo era la dinámica de trabajo en el hospital? Al principio la dinámica era tipo sanatorio. O sea, cada médico internaba a un paciente y era el dueño y señor de esa vida. Lo medicaba, no lo medicaba. No escribían prácticamente nada en ninguna historia clínica y el que sabía de ese paciente era ese médico. No había recorrida de salas, pase de sala, ateneos. Todo eso lo fuimos con bastante insistencia. No había una rutina, si se interna un paciente, esto hay que pedirle sí o sí para prevención, y si además tiene tal síntoma, tal otra cosa, pero esto de base no existía. Si tenías que asistir a uno por guardia, no sabías mucho por qué estaba internado, más que lo que te contaba el paciente o algún enfermero, porque no se registraba en la historia clínica. Eso fue lo lindo de nuestro trabajo, que fuimos incorporando con consenso, porque pocas cosas hubo que resolver de prepo, todas estas cosas que en Buenos Aires era obvio. O sea, el paciente no era de nadie, era del hospital, era del servicio del hospital, tenía que tener historia clínica y actualizada al día, tenía que tener una rutina mínima pedida fuera lo que fuera el motivo de internación. Todo eso que parecía elemental acá no se hacía. Entonces, eso fue el gran crecimiento que el hospital tuvo, que de golpe en las 4 clínicas básicas venía gente opinando lo mismo y pidiendo lo mismo y haciendo ateneos. Al principio había una cierta... uno de los residentes presentaba, cuando empezamos con los ateneos, uno de los residentes presentaba el caso, al cual nosotros como instructores lo habíamos ayudado. Nosotros lo discutíamos y todos los médicos opinaban del servicio. Y al principio hubo como un tratar de ponerle palos al residente, que era el punto más débil, digamos. Y era como si nos tocaran a un hijo, o sea, se estaba formando, lo estábamos formando y lo que menos queríamos era que lo humillaran o que lo jorobaran. Entonces era bueno preparar bien los ateneos, nos juntábamos a estudiar en nuestras casas con los residentes. Era una cosa muy, muy linda, muy familiar, con mucho cariño, realmente con muchas ganas, ¿no? Años después yo contaba como anécdota, nosotros nos íbamos del hospital a las 6 de la tarde o a las 8, cuando después agregué esas 2 horas, y veíamos un paciente del interior sentado en un sillón con su sombrero y su atuendo. Y digo, a este señor lo ha traído alguien a la mañana o a la tarde y no se animó a preguntar por nadie. Y ahí está sentadito. Entonces no nos podíamos ir. Entonces, señor, ¿usted espera a alguien? Y ahí nos empezamos a enterar de que había venido en colectivo, que lo habían traído, que tenía un problema y no había consultado a nadie, había estado todo el día sentadito ahí. Y si no te lo ganabas, se quedaba ahí. Y capaz que dormía ahí. ¿Y la figura de la dedicación exclusiva, qué significaba para vos que venías de Buenos Aires? La dedicación exclusiva, como yo lo vivía, era: te eligen porque tenés una formación superior en algún aspecto, te van a pagar mucho más, pero tu vida es el hospital. O sea, vos tenés que preparar el ateneo, vos tenés que dar las clases, vos tenés que hacer repasar a los demás, vos estás para eso, no es atender al paciente solamente. O sea, tenés una función docente y humana para con todo el resto de tus colegas. Para mí era un orgullo, pero también era una responsabilidad. Cuando yo fui director del hospital, muchas esposas de médicos decidían entrar en la dedicación exclusiva porque ganaban más. Y yo me acuerdo que les preguntaba,
Sí, sí, por supuesto que vas a ganar más. ¿Qué es lo que vos me das de más al hospital? No, nada. Yo trabajo igual, eran 8 horas por día con dedicación exclusiva o 8 horas por día sin dedicación exclusiva. Y después podías ir y atender consultorio en privado. Pero renunciaban a atender en privado para ganar más. Sí, perfecto. Pero ¿en qué se beneficia el hospital con que vos no trabajes en el privado? Vas a tener mayor disponibilidad, vas a preparar los ateneos, vas a hacer docencia, vas a hacer más guardias si hace falta. Ah, no, no, eso no. Bueno, entonces explícame, si yo fuera el dueño de la plata, ¿por qué te voy a pagar a vos más? ¿Qué me ofrecés? No, vos no me entendés, yo no quiero trabajar afuera. Yo te entiendo perfectamente, a mí qué me importa si trabajas afuera o no. ¿En qué se beneficia el hospital con que vos seas full time? Mirá lo que me venís a preguntar. Es elemental. Entonces, para mí eso era el full time. Era la persona que decía, yo voy a hacer lo que haga falta hacer. Porque para eso estoy en el hospital. ¿Y tuvieron oposición ahí del colegio médico, Del colegio médico no. No. Al principio hubo una desconfianza de los médicos del hospital. Después cuando vieron que no venías a sacarles el paciente en privado, ni a dejarlo mal parado, ni a demostrarle al paciente que a lo mejor el médico había cometido un error, cuando vieron que no veníamos con ese espíritu, realmente hasta lo vieron bien, porque si en algo nosotros podíamos actualizarlos gratuitamente y sin quemarlos, era bárbaro. Y después cuando se organiza la residencia de medicina rural, ¿vos qué papel jugaste ahí? La residencia de medicina rural tenía instructores al principio de las 4 clínicas básicas. Yo era instructor de clínica médica. Había un cirujano instructor de cirugía, había un tocoginecólogo instructor de obstetricia, de tocoginecología y un pediatra. Solamente rotaba por esas 4 especialidades. Después se fueron incorporando. Por ejemplo, cuando yo estaba como jefe del servicio de adicciones, rotaban por el servicio de adicciones. Y ya había un instructor del servicio de adicciones. Pero al principio era solamente de las 4 clínicas básicas. Éramos 4 instructores. Después hubo residencias lineales en el hospital. De clínica, de cirugía, de tocogineco, de traumato. Entonces ahí cada uno tenía su instructor de esa especialidad lineal, digamos. Y vos participabas también de algo que nos han referido como que era muy importante, que era la atención en los centros de salud. Sí, yo iba al centro de Villa Florencia, que es uno de los centros de salud que existía y sigue existiendo. Solamente fui a ese centro de salud, no iba un día a cada uno, sino que además del hospital hacía eso. A mí me gustaba mucho también la emergencia, había trabajado en un hospital de guerra, por decir así, y tenía buena formación en emergencia. Entonces, yo armé en el hospital un comité de catástrofes que después creció, por decir así, y era un comité de catástrofes provincial. Y prácticamente hasta que me jubilé yo lo coordiné. El hospital, por ejemplo, ningún hospital de la provincia tenía un plan de contingencias. Entonces, como yo tenía experiencia en eso, hice el plan de contingencias del hospital de Neuquén. Y cuando yo me jubilé, la mitad de la totalidad de los hospitales de la provincia ya tenían su plan de contingencias, en el que de alguna manera yo había participado también. Me acuerdo, por ejemplo, de cómo empezamos a hacer ese plan. Y bueno, no puedo hacer un simulacro, el hospital no está preparado. Vamos a empezar por lo que se llama un trabajo de escritorio. Entonces junté el director del hospital, la telefonista del hospital, el cirujano o un cirujano de la guardia, un médico de la guardia, la enfermera de la guardia, bueno, algunos claves.
Y dijimos, vamos, nos juntamos en la dirección, en una mesa, muy cómodos, vamos a simular una emergencia. Entonces, yo me había escrito un libreto, ¿no? Digo, normalmente cuando suena el teléfono de la guardia, ¿quién lo atiende? Yo, dice la enfermera. Bueno, atendé porque está sonando el teléfono. Entonces atiende y yo hablo como un transeúnte que acaba de tener un accidente en la ruta, en el área de Neuquén Capital, y que tiene familiares sangrando y lastimados y uno no sabe si está vivo y a los gritos y desesperado. Y la enfermera pregunta 2 o 3 cosas y cuelga. Y bueno, ¿y ahora qué haces? Se lo transmito al médico interno. Ahí lo tenés, es el médico clínico de la guardia. Le empieza a contar todo lo que le había escuchado por teléfono y el médico le dice, ¿dónde están? No pregunté. Gran desconcierto, ¿no? Y yo grababa y anotaba. Bueno, vas a tener una segunda oportunidad esta vez. Volví a atender. Bueno, primer conclusión, un tarjetón en la guardia con todas las cosas que tenés que preguntar y al mismo tiempo no preguntar de más. Decirle, ya está saliendo la ambulancia para allá, pero decime cuándo. Y se imprime el primer tarjetón. Bueno, seguimos con el simulacro hasta que llega un momento en que desborda la capacidad del hospital, o de la guardia por lo menos. Entonces el cirujano le dice a la telefonista, llame al director del hospital. Y la telefonista le dice, no tengo el teléfono del director del hospital. Nunca me lo dejó. ¿Cómo no lo vas a tener? Llámala. Doctor, no lo tengo. Te digo que la llame. Doctor, no lo tengo. Entonces, bueno, paro y digo, te está diciendo, no es una persona que hace de telefonista, es la telefonista, es una de las telefonistas. No lo tiene. Vos estás a cargo. ¿Qué haces? Llamo al ministro. Sí, el teléfono del ministro lo tengo. Llame al ministro. Bueno, segunda cosa, tengo que actualizar todos los teléfonos de todos los que eventualmente puedo necesitar. Así se fue armando el primer simulacro. Después de un segundo, vamos a un simulacro ya con mulayo, con camuflaje, con los pseudoheridos disfrazados de heridos, de manera tal que el médico que iba a llegar al lugar del accidente tenía que hacer diagnóstico y decidir a dónde lo transportaba y cómo lo transportaba en base a lo que veía. Entonces había que comprar un huesito de pollo y romperle la remedia y sacar una fractura expuesta, porque si no el médico no tenía cómo saber. Tuve mucha resistencia de los mismos médicos de la guardia que me decían, no estamos preparados para eso. Si no estás preparado para eso, aprovecha esta oportunidad, porque la próxima va a ser en serio y va a ser un papelón. Bueno, trabajé mucho con eso, trabajé mucho con los choferes. Este es un simulacro. Si ustedes con un paciente gravísimo en la ambulancia llevan por delante a alguien, bueno, los voy a tratar de defender, me la voy a jugar. Pero si ustedes llevan por delante a alguien en un simulacro, los van a matar y me van a matar a mí y yo también los voy a matar a ustedes. Entonces, no pasen un semáforo en rojo, no crucen una esquina sin mirar para los dos lados, no. Todo eso estaba perfectamente aclarado. Se posesionaron tanto de ese primer simulacro que hicieron todas las contravenciones habidas y por haber. Una de los pacientes, pseudopacientes, una era uno de nuestros hijos. Obviamente, ¿a quién íbamos a recurrir? Quisimos contratar actores y nos cobraban. Entonces recurrimos a la familia y a los amigos. Y después mi hija me contó que le dijo, de acuerdo al grado, al color, lo llevaba a un hospital, lo llevaba a otro hospital, lo llevaba a otro hospital. Había hospitales que quedaban más lejos. Entonces, para ir y volver y no perderse, le dijo, bueno, pero vos además vas a decir que te dolía esto para llevarlo, para cambiarlo de color y llevarlo como rojo al hospital Neuquén, que era el más cercano. O sea, decir, a ese punto de hacer trampa
para participar más. Bueno, cómo se llegaron a posesionar con esto. Bueno, después hubo un montón de simulacros con distintos temas, simulacros en el aeropuerto, simulacros con un tren, cuando empezó el tema del metanol, que lo iban a transportar el tren, simulacros con trenes también. Y la verdad que fue lindo, porque uno veía algo que era útil. En la época del gobierno militar, uno de los militares quería comprar bueno, esto no sé si es para publicarlo, dos motos de... Él se iba a la cordillera a esquiar, entonces iba a comprar dos motos carísimas de nieve para ir a jugar a la nieve cuando fuera. Y alguien más sensato en el gobierno le dijo, mirá, no podés comprar dos motos de nieve para cuando vos vas a la cordillera. Pero ya había sacado la partida presupuestaria de no sé dónde y había que usarla. Entonces, no sé cómo, me preguntan a mí y yo digo, hacemos una unidad coronaria móvil, modelo, como no existe en el país. ¿Y vos te animás? Por supuesto que me animo. Entonces diseño una unidad coronaria móvil sobre un Mercedes-Benz 608 chasis largo, con todo lo que se te ocurre que pueda tener, quirófano. En el hospital de Neuquén había respiradores que ciclaban por presión. Yo le puse a esta un respirador que ciclaba un volumétrico. No había ninguno en el hospital y ya la ambulancia lo tenía. Tenía caja de tórax. Tenía radio BLU, además del VHF. O sea que de cualquier parte de la provincia o del país que tuviera un problema, podíamos comunicarnos desde la ambulancia con la base del hospital. Un lujo. Cuando vino el Papa a Viedma, bueno, el ceremonial o protocolo del Papa empezó a averiguar qué ambulancia había en la zona. Buenos Aires no sé si tenía, Río Negro por supuesto que no. Entonces nos eligen nuestra ambulancia para que sea la ambulancia del Papa. Recibíamos sangre del Papa previa para compatibilizarla y tener sangre compatibilizada. Nosotros teníamos que mandar los datos de cada uno de los que íbamos a estar en la ambulancia. Entonces yo llevaba un enfermero de terapia intensiva, el chofer, yo, y mi señora quería ir. Entonces la nombré radiooperadora. Yo soy radioaficionado, la adiestré cómo se maneja una radio y vos vas a ser la radiooperadora. Entonces la mandé al protocolo del Papa como radiooperadora. Entonces me entrevistan y me dicen, ¿y esto qué es? Y mira, si al Papa le pegan un tiro, yo lo voy a estar operando. El enfermero me va a estar ayudando. El chofer va a estar manejando. ¿Y quién se comunica con la terapia intensiva, con el quirófano más cercano, con el radiooperador? Sí, me dice, es brillante, pero nunca vi una ambulancia con radiooperador. La nuestra no tiene. Y fue como radiooperador y todavía tiene el rosario que le regaló el Papa. En Viedma, los rionegrinos no podían tolerar que una ambulancia de Neuquén estuviera para el Papa, entonces fueron a pedir una entrevista con la gente de la custodia, no sé de quién, para decir que ellos tenían que estar ahí. Y el tipo que había estado viendo la ambulancia, recorriéndola y visitándola, que nos había traído la sangre y todo lo demás, les dijo, ¿ustedes vieron lo que es la ambulancia de Neuquén? Vayan, mírenla, si consiguen hacer algo así, magnífico. Si no, ustedes van a estar si en el público se desmaya alguien. Y fue la ambulancia del Papa. Cuando nosotros estábamos llegando a Viedma, a la ida, rompimos el parabrisas, en el viaje de ida. Desde la ambulancia, yo con el BLU, me comuniqué con Neuquén, tenía la autorización para no bien llegar a Viedma, en el primer lugar que encontrara que podían cambiar el parabrisas de la Mercedes-Benz, lo cambiara. A las 2 horas estaba la ambulancia en condiciones. Cada vez que vino un presidente de ahí, hasta que me jubilé, Menem, Alfonsín, bueno, un montón más, iba la ambulancia, por supuesto yo prendido adentro, ¿no? Pero iba la ambulancia a acompañarlo.
Cuando fue Alfonsín a Bariloche, nos mandaron a nosotros con ambulancia. Cuando venía Menem, nosotros teníamos que ir o atrás de un camión grande de ejército de algo para que no se viera la ambulancia, o por una calle paralela, porque para él era mala suerte que fuera una ambulancia en la comitiva. Y nosotros teníamos que ir por si hacía falta, pero a escondidas porque no nos quería ver. Te hago una pregunta. Desde el hospital, ¿cómo se relacionaban con la coordinación del sistema de salud? El hospital es parte del sistema de salud. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo participaban ustedes de la definición de objetivos, de la planificación, la coordinación con los otros Al niveles principio, del cuando sistema. nosotros vinimos, el hospital nuestro dependía de zona 1. O sea, tenía el director por arriba de su dirección, había una jefatura de zona que tenía varios hospitales. Al muy poco tiempo de venir, yo creo que en el 77 por ahí, el hospital había adquirido un volumen que pasó a ser de por sí una zona. Entonces el hospital dependía directamente del subsecretario de Salud y ese del ministro. Pero tenía un prestigio y un reconocimiento que no era muy discutido. O sea, si el jefe de las otras zonas, el jefe de cada zona, cuando nos reuníamos directorio de hospital y jefes de zona, en general de temas técnicos no te iban a discutir, porque el hospital tenía un volumen y una trayectoria que los otros hospitales no tenían. Entonces era como decir, bueno, si el director del hospital dice esto, en un tema de salud no es mucho para discutir. Era buena la relación, pero había como un reconocimiento de la jerarquía del hospital, ¿no? Era el hospital más importante de la Patagonia. Sí. Cuando empezamos, Comodoro Rivadavia era 3 veces más que este. Roca era más o menos como el hospital de Neuquén. Yo te diría que a los 6 meses era como el padre de aquellos. El hospital muy rápidamente adquirió un prestigio en el país que a nosotros nos gustaba mucho, porque decir, bueno, eso es laburo, eso son horas, eso es estudiar, eso es hacer docencia. ¿Y cómo fue el pasaje de esa medicina, de la residencia en medicina rural, a el proceso de incorporación de especialidades? En el hospital de Neuquén se dio así porque era el hospital que mayor complejidad tenía, entonces era necesario, o sea, el médico general era el ideal para ir después a un hospital pequeño. Y contanos un poco cómo fue el momento del golpe de Estado, cuando en el 76, cuando empieza la dictadura militar. La noche antes, yo estaba como jefe de servicio de emergencia. La noche antes nos reunimos en el hospital, el director del hospital y todos los jefes de servicio. El director del hospital se tenía que escapar, se tenía que ir, se iba. Y esa noche tenía que asumir uno de nosotros como director del hospital. Y ninguno quería asumir, obviamente, y esa noche me eligen a mí para asumir. Y esa noche empiezo a ser director del hospital de lo que venga mañana, que no sabíamos qué era. Y no me fue bien. Bueno, algo ya conté. Difícil por 2 cosas. Una, porque el plan de salud no había sido hecho por los que vinieron y con ideas distintas lo lastimaron de alguna manera. Y distinto porque mis colegas y amigos me empezaron a ver como el director del hospital. Entonces todo lo que no andaba bien era culpa mía. Y como pasa siempre, todo lo que anda bien era lógico que anduviera bien, no tenés ningún mérito. Entonces fue muy difícil. De los 4 o 5 meses que estuve,
Quizá lo mejor que quedó fue que la cooperadora, que no funcionaba desde hacía muchos años, la pude volver a poner en funcionamiento, y que el voluntariado, que nunca había existido en el hospital, lo armé y quedó funcionando, que todavía es modelo el voluntariado y es modelo la cooperadora. Lo demás fueron tapar agujeros, tratar de conseguir recursos que no era fácil, no era discutir con un sanitarista por qué es necesaria esta partida, sino con una persona que estaba ahí a cargo y que no entendía demasiado el tema, ¿no? ¿Y cuánto sentís que afectó la dictadura al sistema de salud? Por suerte, muchísimo menos que lo que pasó en otros lados. El plan de salud tenía un prestigio importante y ni el gobierno militar ni muchos gobiernos que vinieron después y que no estaban del todo de acuerdo se animaron a suspenderlo. Hubo gobernadores que no lo quisieron, pero no lo pudieron suspender. Quizás más perverso porque le empiezan a achicar los recursos y eso se transforma en una muerte lenta. Nos contaste hasta el 77, que arman el servicio. Ahí empieza el servicio. De adicciones. ¿Cómo sigue tu evolución adentro del hospital, tu trayectoria? Bueno, yo casi hasta el final seguí con una guardia de emergencia, los últimos años ya no, y los últimos años era jefe de servicio a full, o sea, full time para la jefatura del servicio. En ese momento el servicio tenía 11 o 12 profesionales y habíamos incorporado la figura del recuperado. Entonces teníamos recuperados pagos para trabajar con nosotros, con el paciente. La primera comunidad terapéutica pública que hubo en el país fue la nuestra, la que armamos nosotros en Arroyito, en el año 2000. ¿Nunca tuviste por ahí la iniciativa o la perspectiva de irte al interior de Neuquén? ¿De irme a qué? A un hospital, a rotar por un hospital. Estuve en varios hospitales del interior, pero tapando agujeros. En aquel momento, cuando por algún motivo un hospital se quedaba sin profesionales, íbamos del Neuquén a cubrir. Estuve una semana en el 75 en Picún-Leufú, que fue cuando la famosa inundación, y fui a cubrir porque realmente fue un desastre, murió mucha gente. Estuve una semana en Piedra del Águila, por un problema de mal dadas las licencias y se quedaron sin médicos un tiempo. Estuve una semana en Junín de los Andes con un problemón muy grave que hubo. Como anécdota de cómo lo viví en el hospital de Piedra del Águila, cuando voy con un pediatra. Los dos teníamos que tapar el lugar de los dos generalistas que había que no estaban. Y mi punto más débil eran los partos, porque yo como clínico no hago partos. Intento acordar con el pediatra, digo, vos por lo menos entrás a la sala a recibir al chiquito, tenés más idea, no, ni en pedo, me dice, yo voy a recibir a los chiquitos. Entonces, bueno, no, me dice, hay un parto por mes en el hospital de Piedra del Águila, estadísticamente. Bueno, yo soy un tipo muy afortunado, no me va a tocar a mí. La primera noche tuve un parto. Era una primeriza. Nació bien, por suerte. Yo no me acordaba, la había cursado en cuarto año, después no hice nunca más un parto. No me acordaba las horas de involución del útero, cuánto tenía que irse achicando y cuánto era lo normal de sangrado.
Entonces me pasé toda la noche al lado de la paciente controlándola, porque por inseguridad mía. A la mañana siguiente la enfermera, canchera, me felicita, me dice que nunca, se hacía un parto por mes, que nunca en toda su historia en el hospital el médico se había quedado toda la noche acompañando a la enfermera, acompañando a la paciente. Entonces le digo, tío, la verdad que no me sentía seguro, entonces no me podía ir a dormir y... Ah, me dice, se lo veía muy seguro. Bueno, por suerte no mostré la inseguridad. La madre resolvió ponerle al chiquito Esteban, en honor al que se había pasado toda la noche cuidándola y que no se enteró de... Se enteró sí de la discusión con el otro, pero no de mi inseguridad. Bueno, son cosas lindas, porque decir, bueno, podría haber salido mal, no era mi especialidad. Y si tuvieras que hacer un análisis más general del sistema y del éxito del sistema, ¿cuáles dirías que son Yo creo que fue hecho por dos buenos sanitaristas que se ubicó bien cuáles eran las falencias de Neuquén. Neuquén era la provincia junto con Jujuy que más tasa de mortalidad infantil tenía, 3 dígitos. No tenía el sistema de atención progresiva de ir a un centro de salud, al centro de salud a un hospital más pequeño, y lo que no se pudiera solucionar ahí, derivarlo recién al hospital de mayor complejidad. O sea, en base a esos pilares que podían parecer elementales, pero que acá no estaban, en base a reforzar las 4 clínicas básicas, para después poder tener otras especialidades, pero con las 4 clínicas reforzadas, creo que eso fue un acierto profesional, organizativo muy importante. Creo que se juntó un grupo humano muy lindo, de gente joven, bien formada, que quería seguir trabajando, que quería trabajar sus mejores momentos y mayores tiempos en un hospital público. Y eso hizo que el resultado fuera rápidamente evidenciado por cualquiera, no había un interés económico ni político, bueno, de las autoridades políticas por supuesto que sí, pero no de los que veníamos a trabajar. Creo que eso hizo que el hospital cambiara en día a día, cambiaba, o sea, incluía la recorrida de sala, incluía la historia clínica, incluía el protocolo de estudio, incluía normatizar y hacer justamente protocolos para que todos hiciéramos lo mismo, discutir con otros centros tratamientos para ver cuál era lo acorde, buscar las patologías predominantes, que en ese momento era tuberculosis y datidosis, y atacar temas que eran originarios nuestros, que eran propios nuestros, relacionarnos con centros de mayor complejidad del país y de otros países para intercambiar experiencias, ideas, y no este es mi paciente y si yo le erro nadie se entera, y si ando bien digo lo que digo, o sea, un poco lo que en ese momento se hacía en el hospital, que era cada uno su paciente y es mi mundo, nadie se meta, ¿no? Creo que fue lo más lindo que nosotros pudimos tener, ¿no? O sea, encontrar que el hospital crecía, que era bien reconocido en el país, que donde ibas y decías que venías del hospital de Neuquén, bueno, pasá, sentate. Un reconocimiento en muy poco tiempo, ¿no? Yo en el hospital militar, porque me gustaban las emergencias, fui mucho al interior a buscar pacientes graves, así como acá armé esa ambulancia, yo había armado allá un avión. Y los traía a terapia intensiva, que era lo que a mí me gustaba y lo que estaba haciendo más que nada en la residencia. Y entonces veía lo que era la medicina del interior, con lo poco que se trabajaba, con las dificultades que tenían, con la poca formación del profesional del interior. Y eso siempre me preocupó, como decir, bueno, no te tires contra el del interior. No tuvo posibilidad de formarse, está haciendo lo que puede, a un costo altísimo de tus coronarias. Bueno, y fue un poco lo que acá hicimos para el interior nuestro, ¿no? O sea,
formar gente, ayudarla, acompañarla. No tuviste la suerte de que por ahí tuve yo o tuvimos otros de poder hacer una residencia buena, de capacitarte. No sos un tarado ni sos un ignorante, te falta formarte y hay que ayudarte, ¿no? Y yo creo que la gente que vino con esa mentalidad, o sea, lo que sabemos lo explicamos, lo que no sabemos lo preguntamos. Y nadie es burro, nadie es tonto, nadie es malo, capacitemos. Y eso se vivió y yo creo que fue lo más lindo que vivimos, ¿no?